¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a Margarito Cuellar por la presentación, a Pepe Garza por esta renovada invitación para estar con ustedes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ya es parte de mi trayectoria. Me da mucho gusto estar aquí donde me siento como en casa. Antes de iniciar la conferencia quisiera hacerles un anuncio cívico. Desde hace algún tiempo yo soy vocal de una asociación que postula a María de Jesús Patricio como vocera de los pueblos indígenas, esperando que pueda estar en la boleta para las próximas elecciones. Esta es una iniciativa cívica porque nuestro lema es firma por Marichuy, vota por quien quieras. No se trata de tomar partido adelantadamente en las elecciones, se trata de luchar porque los pueblos indígenas puedan expresarse a lo largo de la campaña y que sean oídas las voces de quienes son los fundadores originarios de este país y que rara vez han sido escuchados. Las condiciones para que esto ocurra son dificilísimas. Los partidos políticos han puesto como requisito que se recauden al menos 867,000 firmas en por lo menos 17 estados de la República, teniendo en cada uno de ellos el 1% del padrón electoral. Es una cantidad inmoderada, muy difícil de lograr. Y por otra parte, el Instituto Nacional Electoral ha puesto como requisito que las firmas se recauden en una aplicación que solamente se puede bajar en los teléfonos celulares de gama media con un costo mínimo de 5,000 pesos, es decir, el equivalente a más de 3 salarios mínimos. Imagínense ustedes lo que esto es para las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, tener que tener un celular de gama media en lugares donde no hay, no digamos conectividad, sino ni siquiera luz eléctrica. Realmente es una disposición hecha por quienes desconocen la situación del país o la conocen también, que prefieren que las personas que menos recursos poseen dejen de expresarse. Entonces nos hemos movilizado muchas gentes en plan ciudadano para que los indígenas puedan ser escuchados, y todo este largo anuncio no tendría ningún sentido si nada más fuera una especulación teórica, pero hemos pasado de la teoría a la praxis. Y aquí afuera hay una mesa con 6 auxiliares con teléfonos celulares de gama media dispuestos a tomar la firma de aquellos que quieran apoyar esta causa al salir. Creo que es una muy buena iniciativa, y creo que las dos personas de las que vamos a hablar hoy, tanto Jorge Ibargüengoitia como Carlos Monsiváis, hubieran estado muy de acuerdo con nosotros, ya que Ibargüengoitia y Monsiváis no les pueden dar a ustedes una firma al terminar esta charla, pues ojalá sean ustedes quienes den una firma para cambiar el país que tanto quisieron y que trataron de transformar tanto Jorge Ibargüengoitia como Carlos Monsiváis. Entonces este es el anuncio, y ahí afuera están los auxiliares. Yo también soy auxiliar, de modo que si alguien quiere darme su credencial de lector, yo les puedo también tomar la firma al término de esta actividad. Muchas gracias, este es un primer anuncio. Y pasamos de inmediato a Jorge Ibargüengoitia y Carlos Monsiváis, los autores que nos traen a cuento en esta ocasión. Ambos autores aparecen en mi más reciente libro de ensayos, La utilidad del deseo, que es un libro que presentaremos mañana temprano, creo que como a las 10:30 de la mañana, en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Y son autores que me resuenan mucho, tanto en las lecturas de los últimos años como en los textos que escribí para este libro, pero no los pongo en relación en el libro. Es decir, hay un retrato, un perfil de Ibargüengoitia, hay otro de Carlos Monsiváis, y me pareció que era una buena oportunidad ponerlos en circunstancia y hacerlos dialogar en esta ocasión ante ustedes por motivos que espero sean suficientemente elocuentes. Hoy, no hoy exactamente, sino este año, Carlos Monsiváis cumpliría 80 años e Ibargüengoitia cumpliría 90 años, de modo que estamos ante 2 aniversarios de estos autores, y siempre esto es un pretexto para hablar de ellos. Pero más allá de eso, me interesa mucho que los relacionemos a partir
de uno de los recursos que me parecen más importantes que ambos nos aportaron y que tienen que ver con el sentido del humor. La cultura mexicana ha sido una cultura tradicionalmente volcada hacia una representación de la realidad más bien desgarrada, desolada. Esto se debe a que, bueno, nuestra propia historia patria ha estado llena de quebrantos, no es materia de risa, y también a que muchas veces nosotros hemos pensado que la representación de lo real es más profunda si es una representación seria y de preferencia adolorida. Baste pensar en ciertos títulos emblemáticos de nuestra cultura para que nos demos una cuenta somera de cuáles son las preocupaciones centrales de nuestra literatura. Si pensamos en una obra como Muerte sin fin o El laberinto de la soledad, Los días enmascarados, El llano en llamas, El luto humano, pues El agua envenenada, La muerte tiene permiso, en fin, tan solo por los títulos nos damos cuenta de que hay un repertorio de temas que sin duda alguna son insoslayables, son temas fuertes, pero que insisten pues en esta representación de la realidad que necesariamente pasa por la herida abierta. Y en 1958 se preguntaba Carlos Monsiváis, muchas gracias, entonces de 30 años, en el prólogo a una antología que él hizo, que fue muy significativa, la antología de la poesía mexicana del siglo XX, se preguntaba entonces si la literatura mexicana no tendría algún rezago fundamental, y concluía en ese mismo prólogo que la gran asignatura pendiente de la literatura mexicana era nada más y nada menos que el sentido del humor. Decía que era una literatura que a fuerza de constatar una realidad difícil, compleja, había optado por una representación de lo real que excluía la ironía, el sarcasmo y los distintos efectos del humor. Esto lo plantea en 1958 a los 30 años Carlos Monsiváis, y pone, digamos, sobre la mesa el tema que hoy nos ocupa, que es de qué manera representar la realidad incorporando los efectos de la risa y del humor. El propio Carlos Monsiváis había escrito 2 años antes de este prólogo una autobiografía precoz, un acto bastante irreverente, entre otras cosas porque no tenía una obra muy amplia, muy contundente. Era una autobiografía sobre un autor todavía conjetural, no se sabía muy bien lo que iba a escribir, y sin embargo, en esta colección que promovió Emanuel Carballo para una editorial que se llamaba Empresas Editoriales, Monsiváis escribe su autobiografía, y ahí ya hace un despliegue extraordinario del sentido del humor. Habla de su cultura, sus obsesiones, sus pasiones, lo mucho que le gusta el cine, los muy amplios registros de la cultura que interesan su mente, y nos presenta a una persona que es voluntariamente enciclopédica, alguien que quiere abarcarlo todo, que desea entrar en todos los laberintos del conocimiento. Entonces él, presentándose a sí mismo de este modo, de pronto se hace una autoentrevista. Entonces se entrevista y se trata a sí mismo de usted en su autoentrevista, y de pronto, mencionando todas estas referencias culturales, el entrevistador le dice al propio Carlos Monsiváis: oiga, ¿y no está usted adornándose? Y contesta Monsiváis, dice: bueno, ya que no tuve infancia, por lo menos déjenme tener currículum, porque él en ese mismo texto dice que no fue una persona que tuviera el acceso a la clásica palomilla, que le gustara jugar fútbol, que le gustara integrarse con los demás. No, él se refugiaba a leer la Biblia protestante. Él nace en la Ciudad de México, en el barrio de la Merced, en el seno de una familia protestante. Los protestantes de la Merced son expulsados de esa zona y se van en una larga travesía que él recuerda así como la carreta de Madre Coraje, aquella obra de Bertolt Brecht, un éxodo
hasta llegar a la colonia Portales, donde él viviría la mayor parte de su vida, al grado de que cuando le preguntaba una persona si él se consideraba una celebridad, si se consideraba una gente importante, él decía: no soy más que un lugar común de la Portales. Es decir, esa sería la colonia en donde él iba a vivir para siempre, iba a desarrollar su vida, en la calle de San Simón, enfrente de la iglesia protestante a la que él contribuiría toda su vida. Una de sus primeras lecturas fue precisamente la Biblia protestante, y toda su vida estuvo, digámoslo así, marcada por un diálogo con algunas preocupaciones, yo no diría religiosas, pero sí hondamente morales. Es decir, el tema de la ética es un tema central a la vida de Carlos Monsiváis, y este tema de la ética a mí me parece que también tiene que ver con el sentido del humor. Monsiváis utiliza la ironía como un flagelo para desacreditar y desacralizar a las más diversas potestades de la cultura mexicana. Algunos de ustedes recordarán una columna que él tenía y que se llamaba, como uno de los más célebres poemas de la literatura mexicana, o más bien aludía a este poema, se llamaba Por mi madre, Bohemios. Y en esa columna semanal publicada en el suplemento cultural de la revista Siempre, Carlos Monsiváis lo que hacía era captar citas de distintos personajes y hacer comentarios irónicos sobre lo que habían dicho. Es decir, personalidades que creían que habían quedado muy bien en el mundo de la política, de la empresa o de la farándula, eran desestabilizadas, eran satirizadas a partir de los comentarios que hacía Monsiváis de esto. Hubo un autor en el siglo XX muy activo, sobre todo en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Austria, Karl Kraus, que era un gran crítico cultural, un gran crítico del lenguaje, y él decía que a él le gustaba ahorcar a sus adversarios con sus propias citas, es decir, revelarles a ellos que lo que habían dicho era ridículo. Este es el procedimiento que ejercía Carlos Monsiváis en su columna Por mi madre, Bohemios. Entonces, el sentido del humor creo que tiene que ver con este temple hasta cierto punto moralista en Carlos Monsiváis. Él se consideraba, lo dijo muchas veces, un doctor honoris causas perdidas. Le gustaba luchar por causas como ahora la que estamos emprendiendo por Marichú y Patricio, que parecen imposibles y que tenían algún viso de ser realidad, pero no necesariamente podían cumplirse, y utilizaba el humor justamente en función de una crítica de la realidad. No es casual, por ejemplo, que a él le interesara mucho el tema de la fábula, por lo que las fábulas tienen de moraleja. El único libro que escribió en clave de ficción es un libro que combina el género de la fábula con ciertas lecturas de la tradición protestante y católica, es decir, lecturas de los evangelios, lecturas de la Biblia, parábolas edificantes. Es decir, tanto la fábula como la parábola tienen como cometido darnos una enseñanza. En el caso de Carlos Monsiváis se trata de fábulas, de parábolas profundamente irónicas. Este libro es Nuevo Catecismo para Indios Remisos. El título proviene de aquellos catecismos populares con que se trataba de convertir de manera express a los indígenas que aún no formaban parte de la comunidad católica. Entonces es una puesta al día moderna, escrita a fines de los años 70, de cómo convertir a alguien al catolicismo. Naturalmente ya es una época diferente, entonces en las fábulas de Nuevos Catecismos para Indios Remisos de Carlos Monsiváis aparecen elementos como la cultura de masas, la televisión, las declaraciones de la jerarquía eclesiástica y los prelados de la iglesia, etc. Entonces es una moderna versión de lo que fueron aquellos viejos tratados o prontuarios que tenían como cometido convertir a los indígenas. Entonces es muy claro y muy sintomático al mismo tiempo, que en el único texto de ficción de Monsiváis
hay un ingrediente moral muy fuerte, es decir, discutir temas como la verdad, la falsedad. Hoy en día hablaríamos de la posverdad, esta palabra que se ha vuelto una palabra tan en boga y que el diccionario Oxford consideró que había sido la más importante de 2016 luego de que Donald Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos del simulacro, la charlatanería, la teatralidad del poder, están en juego en Nuevo Catecismo para Indios Remisos, muy relacionados con los temas de la religión oficial que trata de imponerse, pero también los podemos ver aplicados a distintos estratos de la forma en que se ejerce el poder en México. Entonces, ahí tenemos nosotros a un escritor al que no solo le basta contar una historia, y esto me parece muy interesante para describir a Carlos Monsiváis, sino que necesita comentar la historia que está contando. Y yo creo que esta es una de sus características centrales. Podemos pensar que la realidad ocurre al menos dos veces. Ocurre en el mundo de los hechos, es decir, en los sucesos procelosos que están una y otra vez ocurriendo ante nuestros ojos, pero también en la mente de los testigos. Es decir, cuando nosotros hablamos de un acontecimiento, tenemos que hablar necesariamente de lo que pasó en el mundo de los hechos, pero también de cómo esos hechos fueron percibidos, porque la recepción cultural de los hechos los modifica. Entonces, no es solo importante conocer qué pasó, sino cuál es la opinión pública sobre lo que pasó. Hay sucesos que podrían parecer menos importantes, pero la repercusión que tienen en la gente los vuelven sumamente importantes. Y hoy en día, con la cultura de masas y más aún con las redes sociales, evidentemente toda realidad se expande en la repercusión que tiene en los medios y en las noticias y la discusión. Es decir, que Carlos Monsiváis se interesa no solo por contar una historia, sino por contar las opiniones sobre la historia y principalmente, desde luego, su propia opinión. Yo me atrevo a decir que las crónicas de Carlos Monsiváis de tantos sucesos, prácticamente no hubo un tema que le fuera ajeno. Escribió de muchos asuntos, tanto de la cultura popular como de la llamada alta cultura. Todos estos temas estuvieron matizados siempre por su propia opinión. Incluso en ocasiones él lo que hacía era crear una suerte de dramaturgia en sus textos, en donde había muchas voces que comentaban lo ocurrido. No tenemos total certeza de que esas voces fueran reales. Son voces un poco sueltas, como las almas en pena de La Comala de Juan Rulfo. Son aparentes testigos de los sucesos, gentes que están ahí, comentan lo que pasa. El suceso puede ser un concierto de Rafael en la Ciudad de México, o el entierro de Pedro Infante, o la manifestación del silencio en el 68. Es decir, pueden ser sucesos de distinto orden, y siempre nosotros tenemos a un coro de voces que los está comentando, y a una especie de maestro de ceremonias de todas esas voces, que es el propio Monsiváis, que nos está comentando la noticia, es decir, la está editorializando a medida que ocurre. Por eso yo el ensayo que escribí sobre Carlos Monsiváis lo llamo El género Monsiváis, porque a su manera él logró convertir la crónica en un género de su invención. Es decir, este tipo de crónicas tan comentadas por Carlos Monsiváis se convirtieron en su marca de agua, es decir, en la patente del cronista. Y con el tiempo se fue volviendo tan importante que bastaba que Monsiváis llegara a un sitio para modificar el curso de los sucesos. Él entraba a un concierto de Juan Gabriel detectaba la presencia de Carlos Monsiváis, el pelo blanco en estado ciclónico, siempre despeinado, la gran quijada, la chamarra de mezclilla que solía llevar, en ocasiones un morral, lo veía por ahí, y entonces Juan Gabriel decía: Monsi, por favor, baila, te voy a dedicar esta canción, y cambiaba el repertorio para que Monsiváis de alguna manera se incorporara al suceso. Lo mismo ocurría si en este momento él llegara aquí, pues naturalmente la persona que estaba hablando
hacía alusión a la presencia de Monsiváis y comentaba algo sobre él. Es decir, se volvió un testigo tan notorio que podía modificar los hechos con su sola presencia. Y en todas las crónicas está también este afán moral de intervenir en la realidad, de comentarla y de explicarla. Es decir, utiliza muchas veces el chiste, pero lo utiliza para poder criticar una realidad que él mismo decodifica y nos explica. Uno de sus recursos favoritos que han desesperado algunos lectores, por ejemplo, yo recuerdo a don Julio Scherer, director de la revista Proceso, diciéndole: don Carlos, ya no haga tantos paréntesis. Ese era uno de sus recursos favoritos. Paréntesis. ¿Por qué los paréntesis? Porque los paréntesis explican. Es decir, en el caso de Monsiváis, el paréntesis, en ocasiones un paréntesis que podía abarcar 15, 20 líneas, era una manera de condensar lo que él estaba diciendo, de resumirlo. Otro de sus recursos estilísticos favoritos era la postdata. Cuando escribía estas columnas en Por mi Madre Bohemios, solía poner siempre una postdata, y la postdata, en cierta forma, es una moraleja. Es decir, el texto ya terminó, pero se comenta lo que se dijo, es decir, se le da un último remate a través de la postdata. Entonces vemos que en el gusto de Monsiváis por la fábula y la parábola que tiene en su único libro de ficción, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, en el ejercicio de la crónica, en donde no solamente narra los sucesos, sino que los comenta, y en muchos de sus textos de circunstancia que desembocan en una postdata y que están todos ellos habitados por paréntesis explicativos, vemos a un escritor afanado en tratar de decodificar una realidad y de transmitirnos aquello que él está pensando. Monsiváis, en ese sentido, transforma la crónica muy a su medida para poder ejercer todas sus opiniones a través de ella. No podemos vacilar en calificar a Monsiváis como un escritor comprometido, en el sentido de que muchos de sus textos trataban de adelantar las causas en las que él creía, causas de la izquierda, causas de la sociedad civil que se estaba organizando, causas de la alteridad sexual, causas en favor de lo popular que no había sido suficientemente valorado, etc. Hay que recordar que también él tuvo una copiosa labor como coleccionista. En la Ciudad de México se encuentra el Museo Estanquillo, que se formó con sus colecciones y que es verdaderamente asombroso que muchos de estos objetos que él tuvo pues hayan sobrevivido a las aventuras no solo del propio Monsiváis, sino de sus 17 gatos con los que vivía en la colonia Portales, y tenía bajo la cama, bajo un mueble, detrás de un armario, grabados del más alto valor del taller de la gráfica popular de José Guadalupe Posada, caricaturas extraordinarias, libros incunables, fotografías muy importantes y muchas piezas que pertenecen a la artesanía popular, pero que por la mirada de Monsiváis se pueden articular en un todo y podemos nosotros entender el valor cultural que tienen. Es decir, a veces un gran coleccionista hace que por el solo hecho de que él incorpora a un discurso bastante elaborado, a una articulación de sentido, una pieza que mucha gente no hubiera incorporado en esta lectura, por ese solo hecho de incorporarla, eso que era una simple artesanía deviene una obra de arte importante. Entonces el papel del coleccionista es un papel creativo. Así lo utilizó Monsiváis para tratar de demostrar los muchos registros de nuestra cultura al representar la realidad. Ahora, el que colecciona es necesariamente alguien que juzga. El cronista que opina sobre los sucesos y que tiene un compromiso al hablar de ciertos temas también es alguien que juzga. Yo creo que Monsiváis se postuló de manera informal, nunca lo dijo, como una especie de árbitro del gusto de la cultura mexicana, un intercesor entre la opinión de los lectores y la cultura para tratar de convencerlos de qué cosas valían la pena y qué cosas no valían la pena. El rango que él adquirió, digámoslo así, como juez de la cultura mexicana fue tan elevado que ciertas cosas solo se podían dirimir con su criterio. Les pongo un ejemplo.
Cuando Gerardo Estrada era director del Instituto Nacional de Bellas Artes, que será hace unos 25 años, le pregunté, ¿cómo deciden ustedes que una persona que pertenece a la cultura popular pueda ser velada en Bellas Artes una vez que fallece? Es decir, ¿cuál es el criterio para decir este compositor de boleros o esta cantante de teatro de revistas merece el honor de ser velada en Bellas Artes? Y contestó Gerardo Estrada, dice, es muy sencillo, le hablo a Monsiváis y le pregunto si podemos velar a esta persona. Es decir, él era un tribunal de una sola persona que podía decidir este tipo de gestos. Y él luchó justamente para convertirse en ese tipo de intercesor. Hizo antologías, que eso es una manera de ejercer el gusto y de preparar un canon, antologías de poesía contemporánea, poesía mexicana del siglo XIX, antologías de narrativa nueva de México, prólogos sin fin, presentaciones de libros. Es decir, toda la participación social de Carlos Monsiváis tuvo que ver con esta iniciativa de formar un canon, ¿no? Entonces vemos, digamos, resumiendo un poco lo que vengo diciendo de Carlos Monsiváis, vemos a una persona que se interesa por unir zonas de la cultura que normalmente no se habían tocado. Por ejemplo, escribe una columna pionera sobre la televisión en el periódico Excelsior, que Julio Scherer García dirigió de 1968 a 1976, cuando el presidente Echeverría les dio el golpe a este periódico y se acabó ese gran empeño de la libertad de expresión. Ahí él escribe una columna que se llama La Caja Idiota, sobre la televisión, bastante pronto para en términos de los medios de comunicación. No había muchas columnas sobre televisión. En Radio Universidad hace una columna sobre cine que se anuncia con un eslogan más o menos humorístico, dice, un programa que 4 veces al mes cava su propia tumba, ¿no? Así lo anunciaba Carlos Monsiváis. Y empieza pues a establecer conexiones entre distintas zonas de la cultura, como decía yo, que no se tocan normalmente. Y esto lo incluye en muchos de sus análisis culturales. Y en ocasiones se necesitan referencias muy complejas para entender las puntadas, los retruécanos, las opiniones, los aforismos de Carlos Monsiváis, ¿no? Por ejemplo, en un texto sobre la cultura de la onda después del Festival de Avándaro, al hablar de la contracultura en México, este texto se llama La muerte de la onda. De pronto él dice, inagada da vida, nada me debes. Ahí es una mezcla curiosa de elementos culturales que muy rara vez se tocan, porque Inagada da vida es una canción del grupo Iron Butterfly, muy en boga en aquel tiempo. Era una pieza de 17 minutos, ¿no? Muy psicodélica. Parece ser que el título original era In a Garden of Eden, en el jardín del Edén, pero el cantante estaba tan intoxicado cuando grabaron la pieza que entonces, en vez de decir In a Garden of Eden, decía Inagada da vida, y así quedó. Les pareció sensacional que fuera un mensaje críptico. Y luego, por supuesto, Inagada da vida, nada me debes, es una alusión a Amado Nervo, ¿no? A vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Entonces, muy difícilmente hay gente que maneje los dos registros, y Monsiváis hacía este tipo de combinaciones, esperando que el lector descifrara algunas de las cosas que él estaba diciendo, que no siempre se podían comprender en primera instancia, pero donde él estaba justamente cruzando estas referencias culturales. Y al hacer estos cruces, como mencionaba yo, él se postulaba un tanto como un árbitro del gusto. Es una figura curiosa que creo que no habíamos tenido en la cultura mexicana, y probablemente no volveremos a tener, la de un intercesor que puede hablar de casi cualquier tema y decir, esto vale la pena aquí, esto vale la pena allá, esto tiene derecho de entrar a un museo, esto no tiene derecho de ser velado en Bellas Artes, etcétera. Es decir, esta capacidad de ejercer continuamente el juicio lo convirtió en alguien que hizo de la literatura una forma de la pedagogía. Es decir, él trataba de que lo que él estaba diciendo tuviera un efecto concreto en la realidad, y de ir intercediendo en las opiniones de los demás, y de ir formando un gusto, ¿no? Por supuesto que
todo esto no hubiera sido posible si no hubiera hecho un uso de ese recurso que en 1958 él decía que le faltaba a la literatura mexicana, que era el sentido del humor. Y ahí creo que es muy importante tomar en cuenta que él siempre piensa que el sentido del humor tiene un peso radical, tiene un peso desestabilizador, tiene un peso que puede alterar la realidad, ¿no? Y también este sentido del humor, naturalmente, se refiere a sí mismo, aunque él es alguien que opera, creo yo, la mayoría de las veces en sus textos con autoridad cultural. Es decir, él pide que le hagamos caso, pide que estemos de acuerdo con él. O sea, no tendría caso contar la realidad y editorializarla si no tuviera él al mismo tiempo un sentido de la importancia de lo que está diciendo. Y esta idea, digamos, de hacer un tipo de literatura que aborda un compromiso, creo que está plenamente plasmada en una de sus crónicas más citadas, que es aquella que dedica a la manifestación del silencio en 1968 durante el movimiento estudiantil y que está recogida en su libro Días de Guardar. En esa crónica él habla de sí mismo en tercera persona, un recurso que probablemente toma de un autor que entonces le importaba mucho, Norman Mailer, que había escrito un libro, Los ejércitos de la noche, sobre las marchas de protesta contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Entonces, siguiendo el recurso de Norman Mailer, habla de sí mismo en tercera persona, y en vez de decir yo estuve ahí, yo pasé por acá, vi tal cosa, dice el cronista se acercó, el cronista llegó, el cronista hizo lo siguiente. Entonces él se convierte en personaje, habla de sí mismo en tercera persona, y al final de la crónica, el desenlace es cuando él llega al Zócalo y la gente indignada, que no ha gritado nada porque el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz había dicho que en las marchas solamente se proferían insultos y que además se lanzaban consignas extranjerizantes y se hablaba de figuras que no tenían que ver con la tradición política de México, etcétera. Y entonces en protesta se hizo esta manifestación silenciosa y ahí se empezaron a prender antorchas en el Zócalo, en el desenlace de la manifestación, y Monsiváis narra en tercera persona como el cronista también toma un periódico, símbolo de su oficio, y lo enciende y se integra a la manifestación. Es decir, rompe esta membrana de, digámoslo así, imparcialidad que muchas veces debe tener el cronista y se incorpora a los sucesos, ¿no? Este gesto me recuerda el final de la película RIT México Insurgente, a lo mejor algunos de ustedes la vieron, de Paul Leduc, la primera película que hizo este cineasta mexicano, que trata de John Reed, el periodista norteamericano que cubrió la Revolución Mexicana, y ahí John Reed, después de haber visto la gesta revolucionaria, hacia el final de la película hay una vitrina en donde se venden cámaras y él necesita una cámara para captar los sucesos, y entonces rompe la vitrina y se apodera de la cámara. Es decir, hace un gesto también, digámoslo así, de rebeldía, un gesto revolucionario para quedarse con la cámara y ser testigo de los sucesos. Entonces, Monsiváis, en esta última escena de la crónica de la manifestación del silencio, toma el partido de pasar al otro lado de la realidad. Entonces, dicho todo esto de Carlos Monsiváis, vamos ahora al encuentro con Jorge Ibargüengoitia. Y es bastante curioso porque los escritores muchas veces postulan unas cosas, pero no necesariamente cumplen con todos sus postulados, o entran en conflicto con circunstancias atenuantes que cambian un poco su idea de los sucesos. En 1964, apenas unos años, 6 años después de haber escrito su prólogo en donde reclama que México necesita sentido del humor, en 1964 Carlos Monsiváis escribe un texto en el que arremete de manera furibunda contra un crítico teatral mexicano que era Jorge Ibargüengoitia. Esto ocurrió en la revista de la universidad, donde Jorge Ibargüengoitia escribía mes a mes una columna sobre teatro. Esa fue la última columna que escribió. Para muchos, Carlos Monsiváis jubiló a Ibargüengoitia de la crítica teatral, e incluso podríamos decir que del teatro, porque después se dedicó, se consagró a la novela, el cuento y la crónica, y ya no volvió al género teatral. El propio Ibargüengoitia, mayor 10 años que
que Monsiváis, aunque había tenido un despegue más tardío. Es decir, si uno ve esa crónica, parecería que es un jovencito de 30 y pocos años, Carlos Monsiváis, que está criticando a un autor de 42, que uno asumiría ya es un autor más formado. Pero Jorge Ibargüengoitia tuvo un despegue tardío como escritor. Estudió la carrera de ingeniería y después administró un rancho de su familia, se dedicó al teatro con muy relativa fortuna durante bastante tiempo, de modo que no era una figura muy conocida en la literatura mexicana. Su relación con el teatro fue bastante tempestuosa. Comenzó porque su maestro, Rodolfo Usigli, fundador de la dramaturgia moderna en México, le dijo: mire usted, don Jorge Ibargüengoitia, tiene un grave problema para ser dramaturgo en México, y es que su apellido es muy largo. Porque los teatros mexicanos son muy pobres. Entonces, en las marquesinas nunca hay suficientes letras para poner Ibargüengoitia. Nadie lo va a conocer a usted. Dice, póngase Ibar. Así le dijo, porque si no, no va a llegar a nada. Ibargüengoitia insistió con su propio nombre, pero tuvo malos resultados. En alguna ocasión dijo, tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro. Porque siempre se peleaba con el productor, se peleaba con el director, no le gustaba la apuesta, si acaso sus obras se montaban en escena. Entonces, este desencuentro con el teatro duró bastante, y él ejerció en forma paralela la crítica teatral. Una crítica que dependía mucho del sentido del humor, y observen ustedes lo curioso del asunto, que Carlos Monsiváis, que ejercería el sentido del humor a lo largo de toda su trayectoria, cuando lee una crítica de Jorge Ibargüengoitia que no le gusta, lo que le critica es precisamente que cree demasiado en el sentido del humor y que confunde las puntadas y los chistes con verdaderos pensamientos, y prácticamente lo critica de hacer un uso irresponsable del sentido del humor. La crítica en cuestión tiene que ver con una figura señera de la cultura mexicana y especialmente de Monterrey, Alfonso Reyes, porque había visto dos obras breves de Alfonso Reyes. Una de ellas era Landrúes, en la que más se concentra Jorge Ibargüengoitia, y entonces escribe una nota donde realmente se burla mucho de la obra, dice que es aburridísima, que está escrita en versos que pues pertenecen a otra época, que está estructurada de manera muy confusa, porque los personajes comienzan lamentándose de cosas que el espectador no tiene por qué estar enterado. Dice, es como si Hamlet empezara con el monólogo ser o no ser. Pues uno diría, ¿quién es este loco que dice ser o no ser? Uno tiene que tener antecedentes para saber que el desolado príncipe de Dinamarca puede ser capaz de este monólogo. Entonces, todas estas críticas que él hace, luego dice que se presenta como una opereta, pero que en realidad son 3 monólogos y un par de diálogos y coros pequeños y nada más. Está pobremente estructurada, y que por otra parte el protagonista de la obra es un actor que se parece mucho al propio Alfonso Reyes. Entonces representa a Landru, el asesino de mujeres, pero al parecerse a Alfonso Reyes, él dice, pues parece que está aspirando a ser director del Colegio de México, puesto que había tenido a Alfonso Reyes. Entonces, bueno, es un pitorreo, digámoslo así, bastante irreverente, de una figura muy valorada en la cultura mexicana, y no solo mexicana, sino hispanoamericana, ¿no? Recordemos que Borges y Bioy Casares consideraban que Alfonso Reyes tenía la mejor prosa del idioma, y que cuando ellos dudaban acerca de escribir un texto y si podrían ellos emplear un determinado giro o determinada palabra, leían a Alfonso Reyes o lo releían, porque lo conocían muy bien, para ver si eso podía tener sentido. Es decir, utilizaban la prosa de Reyes como un tribunal para refrescar su propio idioma. Esa era la importancia que tenía para muchos autores y que sigue teniendo para otros. Pero al dramaturgo Ibargüengoitia le pareció que esta obra simplemente no funcionaba, se atrevió a decirlo e hizo chistes al respecto. Lo curioso es que Monsiváis, prácticamente todas las objeciones que le lanza a Ibargüengoitia tienen que ver con el uso inmoderado del sentido del humor, ¿no? Entonces, donde dice que, por ejemplo, la frase ingeniosa usurpa el lugar de la convicción, y dice Carlos Monsiváis,
es muy peligroso que en nombre del sentido del humor se legalice la arbitrariedad. Entonces dice, bueno, si el autor quiere decir chistes, pues se va a dedicar exclusivamente a burlarse de algo. Dice, pero para hacer una crítica, sostiene Monsiváis, hay que tener un mínimo respeto, un respeto de origen hacia el tema criticado, y a partir de lo que uno ponga en juego, ese respeto se irá perdiendo o se irá reforzando. Dice, pero no podemos partir de la base de que nada sirve y que todo va a ser un pitorreo, ¿no? Entonces así es como Monsiváis critica a Ibargüengoitia. Curiosamente, no quiso nunca Monsiváis que se reprodujera esta obra. El propio Ibargüengoitia le respondió diciendo, me retiro de la crítica teatral, no porque me lo dijo Carlos Monsiváis, sino porque estoy harto de esta tarea, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Ciertamente debe haber influido la crítica de Monsiváis en esta decisión que toma Ibargüengoitia. Y como les decía, Monsiváis no ha querido en distintos textos que han reunido las críticas teatrales de Ibargüengoitia, se le ha pedido, Luis Mario Moncada, director de teatro, lo hizo cuando editó las críticas teatrales de Ibargüengoitia, le pidió a Monsiváis permiso para reproducir su crítica y él no quiso que entrara. Y probablemente sentía que también él había sido excesivo con Jorge Ibargüengoitia al oponerse a su irreverencia ante una figura tan importante de la cultura mexicana. Al final de su réplica dice lo siguiente Ibargüengoitia: yo he escrito en el mismo tono de muchos autores, pero solo ahora que me atreví a meterme contra una figura muy importante de la cultura nacional, se me reclama. Dice, en México no se puede ejercer la crítica, dice, que vivan los héroes de la patria, somos un país grandioso, etcétera, etcétera. Entonces ahí termina como en una nota amarga, ¿no? No podríamos estar hablando de una censura porque se publicaron los dos textos de Ibargüengoitia, tampoco pide Monsiváis que se retire de la crítica teatral, pero ciertamente es peculiar la forma en que Monsiváis repudia el sentido del humor de Ibargüengoitia. Y yo creo que aquí esto nos lleva a dos usos diferentes de la ironía y dos usos diferentes del sentido del humor. Carlos Monsiváis, como yo les decía, a mi modo de ver, lo que está tratando de hacer con el sentido del humor es criticar una realidad al tiempo que está tratando de construir un proyecto de cultura, está tratando de crear un mapa de la cultura mexicana, de unir referencias, de establecer valores, es decir, es un árbitro, es un juez que está utilizando el sentido del humor en función de una construcción que representa el país de manera casi enciclopédica, abarcando prácticamente todos los temas posibles. En una colección del Colegio de México escribe todo un capítulo sobre la cultura mexicana en el siglo XX, es decir, se siente capaz de resumir en un episodio todo lo que han sido los quehaceres y los logros, las ejecutorias de la cultura mexicana. Entonces es una idea de crear, por así decirlo, un todo, un atlas, un archivo ordenado, un catálogo razonado de nuestra cultura, en donde el humor es uno de los ingredientes que le permiten a Monsiváis criticar ciertos valores asentados al tiempo que va construyendo otros. En cambio, el ejercicio del humor de Jorge Ibargüengoitia es un ejercicio, podríamos nosotros decir, sin un proyecto cultural que se asocia a él, es decir, es el gusto de reír, el gusto de ejercer el humor. Y otra cosa muy importante que me parece que los diferencia a ambos, Ibargüengoitia no reclama ninguna autoridad para sí mismo, es decir, cuando él habla en primera persona se critica plenamente, pone en duda su sabiduría, pone en duda sus conocimientos. Por ejemplo, cuando él le replica a Carlos Monsiváis, le dice, el que tome en serio todos mis artículos de crítica teatral, pues es una persona demasiado cándida, porque yo me estoy burlando de muchas cosas, no me pueden tomar a mí en serio, ¿no? Y el que piense que solamente hago burlas, pues directamente es un imbécil, o sea, porque también digo cosas, ¿no? Entonces,
Ibargüengoitia no pretende pues tener esta autoridad. Por otra parte, Ibargüengoitia no tiene una concepción de lo que debe ser la cultura, sino que él se burla de todo lo que encuentra a su paso, y yo creo que de una manera peculiar se reconcilia con una realidad defectuosa ejerciendo la crítica. Es decir, en vez de decir esto no sirve para nada, dice, bueno, esto es un desastre, pero nos podemos reír de ello, y en la medida en que nos reímos de ello podemos sobrellevarlo, ¿sí? Entonces, por un lado, el movimiento de Ibargüengoitia, el movimiento intelectual al escribir, es más libre porque no tiene, digámoslo así, una prenoción de qué es lo que debe ser la cultura, sino que simple y sencillamente ejerce el humor por el gusto de ejercerlo, y al mismo tiempo también se reconcilia más con la realidad en la medida en que hace una apropiación crítica de los problemas, pero una vez que se desahoga con la risa, pues ya podemos más o menos sobrellevar esta realidad. Entonces es otro ejercicio el que hace Ibargüengoitia del sentido del humor. Él nace 10 años antes que Carlos Monsiváis, en 1928, año del asesinato del general Obregón, que va a marcar la trayectoria literaria de Ibargüengoitia, porque escribe su última obra de teatro, seguramente la mejor según todos los críticos, El atentado, sobre la muerte del general Obregón. En esta obra es muy interesante ver cómo, a través del sentido del humor, Ibargüengoitia combina la vida pública con la vida privada. Está el general Obregón, que nunca había perdido una batalla, líder de hombres, que escribió sus memorias con un título bastante imponente, ¿no? 8,000 kilómetros de campaña, ¿no? Alguien que hizo 8,000 kilómetros de campaña, que jamás perdió una batalla, está en el restaurante La Bombilla, y sus últimas palabras son: estoy muy empachado, estoy muy lleno, por favor no me traiga postre, tráigame unos frijolitos, ¿no? Eso le dice a los meseros, ¿no? Y la persona, León Toral, el asesino, que llega a matarlo, llega disfrazado de caricaturista. En aquella época los caricaturistas asistían para hacer de manera directa el retrato de la persona que protagonizaba un acto, y va con membrete de caricaturista León Toral y acaba matando al general. Le parece muy interesante este gesto a Ibargüengoitia, porque Ibargüengoitia es un satirista, o sea, es un caricaturista literario. Entonces él, como caricaturista literario, dice: yo tengo también que regresar a ese banquete, digámoslo así, para matar de otra manera simbólicamente al general Obregón. Y así escribe la obra El atentado. Entonces toda la visión que tiene Ibargüengoitia de México es una visión irreverente de principio a fin. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, les decía yo, tiene un proyecto de cultura, y me atrevo a decir, tiene también un proyecto de nación bastante fuerte. Por ejemplo, él tiene una polémica con Mariano Azuela. Mariano Azuela fue médico durante la Revolución Mexicana, escribió Los de Abajo, atestiguando en el frente de batalla los horrores que estaban pasando en la guerra, y tuvo una visión muy desencantada de la Revolución Mexicana, y muy temprano dijo Mariano Azuela que había sido una sangría absolutamente innecesaria, y que el país no había ganado nada con la revolución, y que todas las consignas de igualdad, tierra y libertad, etcétera, habían sido consignas vacías porque no se habían cristalizado. Entonces es muy amarga, muy dura la visión que tiene Mariano Azuela de la revolución, y Monsiváis polemiza con él y le dice: no, la revolución ha tenido grandes logros, la revolución tuvo una política nacionalista muy importante, la expropiación petrolera, el movimiento muralista, etcétera. Es decir, de alguna manera Monsiváis postula que la revolución ha sido traicionada, pero que tuvo logros significativos. Entonces también ahí tiene una idea de entender la realidad histórica con ciertos matices que no le interesan a Ibargüengoitia. En Ibargüengoitia todo es, de principio a fin, un pitorreo, y así es como ve la historia de México, empezando por la fundación mítica de nuestro país. Él dice que cuando fue a Salamanca, Guanajuato, él nació en Guanajuato, que él va a Salamanca, Guanajuato, y entonces que hay una leyenda que el águila que iba a devorar a la serpiente llegó a Salamanca
antes de llegar al Valle de Anáhuac, y que estaba empezando a devorar la serpiente cuando la gente dijo, cuidado, dice, si devora la serpiente ahí van a venir los aztecas, hay que espantar a la serpiente para que no vengan los aztecas. Entonces van, espantan a la serpiente y la serpiente se va a otro lado donde también la espantan para que no vayan a llegar los aztecas, ¿no? Y así la van espantando hasta que llega a un lugar donde no hay nadie porque es una laguna y está medio empantanado todo, un islote, ¿no? Y ahí finalmente se realiza este acto fundacional que hoy en día representa a México como escudo nacional. Entonces, bueno, ya la fundación mítica le parece motivo de broma, ¿no? Luego la conquista, dice, bueno, los españoles llegaron a México, pero no solo nos conquistaron, sino que nos dejaron irreconocibles, ¿no? Ahora ya no sabemos quiénes somos, ¿no? No sabemos si somos mexicanos o no somos mexicanos, porque hemos perdido el contacto con los pueblos originarios, no hablamos ninguna de las lenguas indígenas, y sin embargo no somos plenamente caballeros españoles. Y sin embargo, se nos dice, por ejemplo, en la escuela primaria, ¿no?, que los mexicanos somos herederos de dos grandes imperios, ¿no? El imperio de Carlos V, ¿no?, donde no se ponía el sol en sus dominios y era España el imperio más poderoso de la tierra, y el imperio azteca, que era temido en toda Mesoamérica y era una cosa verdaderamente invencible. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible si nosotros descendemos de dos imperios tan extraordinarios que estemos tan mal? O sea, ¿qué pasó en México? Dice, bueno, es que el problema es el siguiente, dice, este territorio tiene estupendos ríos, lagos, selvas, bosques, montañas, dice, pero el problema es que también tiene mexicanos, ¿no? Y así pues no se puede, ¿no? Entonces, de la conquista pasa al México independiente, y dice, bueno, pues México independiente, tenemos un presidente como Santana, que hace un funeral para su propia pierna, le decían el 15 uñas porque le faltaba una pierna, es un funeral de Estado, ¿no? Es 11 veces presidente de la República, pues así no se puede, ¿no? Luego viene Maximiliano, que es un invasor, pero pues la verdad es que a muchos mexicanos nos cae bien porque lo van a fusilar y le da propina a sus verdugos, ¿no? Entonces dicen, pues qué simpático, ¿no? Este emperador, hombre, que les daba propina a los que lo iban a matar. Y luego, bueno, está Juárez, entonces, bueno, es muy antijuarista, a diferencia de Monsiváis, que era súper juarista, porque uno de sus grandes, digamos, ejemplos culturales para Carlos Monsiváis eran los pensadores y políticos liberales del siglo XIX mexicano, gente como Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, una generación de mexicanos sumamente honestos que lucharon por vincular la cultura con la política y que criticaron mucho, digamos, un papel coercitivo de la iglesia. Pero Ibargüengoitia ve totalmente distinto esto y dice, bueno, a fin de cuentas, Benito Juárez es el principal agente de bienes raíces de México porque desamortizó los bienes del clero. ¿Y a quién se los vendió? Pues a los que podían comprarlos, es decir, a los ricos. O sea, los ricos en México son más ricos gracias a Juárez. La iglesia se quedó sin propiedades, pero se amasaron fortunas enormes. Entonces, es una historia totalmente a contrapelo. Viene la Revolución Mexicana. Somos la Revolución Mexicana hecha por héroes extraordinarios, maravillosos. Claro, cuesta trabajo explicarle a un niño por qué Carranza, que es un héroe, quería matar a Obregón, que es otro héroe, que quería matar a Zapata, que es otro héroe, que quería matar a Madero, que es otro héroe. Es decir, la Revolución Mexicana es como el acta de reconciliación póstuma de personas que trataron de matarse entre sí, ¿no? Y que algunos de ellos en el Monumento a la Revolución están en la misma esquina, que se volverían a morir si lo supieran, ¿no? Entonces, pero nos dice, pero tranquilícense porque la historia de México fue muy difícil, fue terrible todo, pero no hay problema. Luego vino el PRI. Con lo cual, pues ya todo se acaba, ¿no? Las sátiras políticas de Ibargüengoitia son absolutamente demoledoras. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo voté, en 1976, algunos de ustedes lo recordarán, la oposición, harta de la farsa electoral en donde siempre ganaba el PRI, se negaron a presentar candidato a la presidencia. Entonces, en el 76 solo hubo un candidato, José López Portillo. Y en vísperas de las elecciones escribió Jorge Ibargüengoitia un artículo que comenzaba diciendo: el domingo son las elecciones, qué emocionante, ¿quién ganará? ¿No es?
Este era el tipo de crónicas que él escribía en el mismo periódico Excelsior, donde colaboraba Carlos Monsiváis. Y ahí los dos ejercían el sentido del humor, pero como les digo, de muy distinta manera. Uno de los libros de Jorge Ibargüengoitia que recoge sus crónicas se llama Misterios de la Vida Diaria. Entonces él incorporó a sus columnas no solamente la realidad política y social de México, sino también su propia vida privada, ¿no? Por ejemplo, escribe una crónica donde empieza diciendo: será porque nací bajo el signo de Acuario que siempre he tenido problemas con las goteras. Entonces empieza a hablar de las goteras y de un asunto en su casa, y que con el tiempo este tipo de textos se convirtieron en cuadros de costumbres, y nosotros nos damos cuenta de cómo vivía la gente en México a fines de los años 60, 70 del siglo pasado, hasta principios de los 80, cuando murió a la edad de 55 años en un accidente de aviación Jorge Ibargüengoitia. Pero eran crónicas, sumamente gozosas, donde él podía hablar de temas tan variados como, por ejemplo, que cambiaba el sentido de la calle que llevaba a su casa. Entonces decía: cambió el sentido de Francisco Sosa y cambió el sentido de mi vida. Y contaba cómo toda su vida ya era una vida al revés por todo lo que había pasado con el cambio de sentido de la calle, ¿no? O por ejemplo, uno de sus vecinos que le había dado por poner un claxon. Se habían puesto de moda los claxones que tenían melodías, ¿no? Entonces dice: yo de este vecino no sabía nada, nunca nada, pero ahora sé que nació en una ribera del Arauca vibrador, porque eso me dice la melodía que tiene su claxon, ¿no? Entonces, ese tipo de crónicas se volvieron particularmente disfrutables, ¿no? Él, por ejemplo, decía: cada 5 años se me olvida que no me gusta la ópera. Entonces se le olvidaba que no le gustaba la ópera, reincidía en la ópera, y claro, era un desastre porque no le gustaba nada, no entendía nada, y hacía todo este tipo de crónicas realmente con un desparpajo extraordinario. Y hoy en día, que hay tanta corrección política, difícilmente podría haber un sentido del humor tan libre como el de Ibargüengoitia en los medios, porque él criticaba a todo mundo en forma indiscriminada. Y sin embargo, fíjense ustedes qué curioso, alguien que ejerce tan sistemáticamente el sentido del humor, porque en Monsiváis el humor muchas veces es un efecto de contraste. O sea, por ejemplo, él está hablando de una cosa muy seria y luego pone un subtítulo, ¿no? Un subtítulo que dice, no sé, hablando, por ejemplo, de los hippies, y entonces está hablando de los hippies y está hablando de la tradición antigua mexicana y de ciertos valores prehispánicos que han regresado con el hippismo, y entonces va a cambiar de capítulo y pone un subtítulo que dice: la Coatlicue ya no habla porque está pasadísima, ¿no? Entonces es como un golpe de humor que articula dos partes del texto, ¿no? Entonces siempre un efecto de contraste. Pero en Ibargüengoitia el humor está permeándolo todo. O sea, es difícil que algo no tenga sentido del humor. Es la manera de ver el mundo, la manera de respirar del autor. Y sin embargo, a él le molestaba que cada vez que lo elogiaban por tener sentido del humor, la gente parecía decirle: oye, qué divertido eres, lástima que no seas más serio, lástima que no seas más profundo. Es decir, como si el ver la vida de manera tan sonriente no fuera una manera significativa de ejercer la literatura. Escribí un texto al respecto que se llama Humorista, agítese antes de usarse, en donde él se queja justamente de esto, de que el sentido del humor no se ha visto como un atributo de la inteligencia, tal y como ocurre en la tradición anglosajona. Por ejemplo, en la literatura inglesa es muy difícil que haya un clásico que no tenga al menos algo de sentido del humor, ingenio, ¿no? El famoso wit, ¿no? En cambio, en nuestra tradición, básicamente ha predominado un tipo de literatura, decía yo, seria, desgarrada, aunque desde luego abundan ejemplos de excepciones, ¿no? No sé, Juan José Arreola, Salvador Novo, Carlos Pellicer. Hay muchos autores que han tenido sentido del humor, pero no ha sido la tendencia dominante, no ha sido la norma. Entonces, pensaba Jorge Ibargüengoitia algo muy parecido a lo que pensaba Augusto Monterroso, otro gran ironista, sobre el sentido del humor, y Monterroso decía: el verdadero cometido del humorista es hacer pensar, y a veces hasta hacer reír. Es decir, para él era más importante que el humor nos hiciera pensar algo de manera diferente, y luego, ¿verdad?, nosotros
ya a partir de eso pudiéramos reírnos, que es lo que hace muchas veces Jorge Ibargüengoitia. Por ejemplo, en su libro Instrucciones para vivir en México, ¿no?, nosotros nos damos cuenta de lo absurdos que somos los mexicanos, ¿no? Es decir, estas costumbres que nosotros tenemos, que de pronto nos parece sensacional ir a una cantina, darnos toques eléctricos, ¿no?, y tomarnos en una cadena, así. Entonces, si esto se ve con un poco de calma y sobriedad, como si fuéramos extranjeros, pues la verdad es que somos impresentables, ¿no? Luego, las competencias que hacemos los mexicanos con el picante, ¿no? No ha nacido un mesero que acepte que algo pica, ¿no? Uno le pregunta, oiga, ¿esto tiene mucho chile? Y dice, no, nada más para... ¿no? Es de patriotismo, es un gesto de patriotismo, como decir que las cosas no nos pican, porque el mexicano tiene que comer cualquier cantidad de chile posible hasta que se le perfore el duodeno o algo por el estilo. Entonces, este tipo de costumbres tan absurdas, vistas con cierta sensatez, pues resultan totalmente risibles. Entonces, esa manera que tiene Ibargüengoitia de expresar la realidad nos pone a pensar. Por ejemplo, dice, es notable que en un país como México, donde nadie quiere ser héroe, haya tantos monumentos a los héroes. Y entonces hace un análisis de las esculturas mexicanas y las estatuas públicas, y efectivamente es muy difícil que alguno de nosotros, tener amigos que digan, no, yo quisiera ser como el Pípila, o yo quiero ser como Juan Escutia, yo sí me voy a envolver en la bandera y me voy a tirar como el cadete heroico, ¿no? La verdad es que, digo, no tenemos una vocación muy heroica, y sin embargo todas nuestras ciudades están pobladas de héroes. Muchos de ellos no sabemos muy bien lo que hicieron. Entonces él empieza, por ejemplo, a estudiar las historias de los héroes. Dice, el héroe de primera categoría es alguien que se muere muy pronto, ¿no?, en México, ¿no? El de segunda categoría es alguien que triunfa, tiene un puesto, pero luego traiciona, ¿no?, y pierde el empleo, o de preferencia lo fusilan, ¿no? Entonces empieza a decir, si Simón Bolívar, que es una historia de éxito la de Simón Bolívar, fuera mexicano, sería un villano. En cambio, para ser un héroe mexicano hay que perder la guerra, eso sí, con una frase célebre de por medio, ¿no? Si tuviéramos parque no estarían ustedes aquí, o alguna cosa por el estilo. Entonces, bueno, no necesariamente estamos de acuerdo con él, pero nos obliga a pensar y a repensar la realidad, que es esa función inteligente del humorista, que es la que pedía Augusto Monterroso, y es la que tiene Ibargüengoitia en la mayor parte de sus textos. Él pasa muy fácilmente del teatro a la novela, y sus primeras novelas tienen estructura casi de obras de teatro, son como escenas muy gráficas, con muchos diálogos. Los Relámpagos de Agosto es un ejemplo perfecto, y fíjense ustedes que la novela Los Relámpagos de Agosto, que ganó el premio Casa de las Américas, entonces muy importante, premio cubano, en un jurado donde estuvo Italo Calvino, el escritor italiano, que escribió 3 libros maravillosos sobre, digamos, novelas históricas, pero muy modernas y muy singulares. La trilogía se llama Nuestros Antepasados. Entonces a Italo Calvino le gustaba la recuperación moderna y humorística del pasado. Le fascinó la novela de Ibargüengoitia, pero claro, la novela de Ibargüengoitia es sumamente irreverente, porque es una novela de la revolución, donde no hay masas, donde no hay pueblo, donde solamente hay generales, y estos generales lo único que quieren es obtener un puesto, y están dispuestos a traicionar a quien sea para ir subiendo en la esfera social, ¿no? Es el momento en que los generales han dejado el caballo, se visten con ropas civiles y se saludan con esos saludos políticos que todavía existen en algunos sectores, ¿no?, en donde se dan estos cuádruples abrazos, que en realidad es como un cacheo para ver si el otro no trae pistola, ¿no? Así empieza la vida civil de estos hombres de a caballo, ¿no? Y entonces la novela tuvo una recepción curiosa, le gustó mucho al público lector, pero los críticos dijeron que era irresponsable tratar así de la Revolución Mexicana. Un poco en el mismo tenor que mencionaba yo de Carlos Monsiváis respecto a Mariano Azuela, es decir, señalando que la Revolución Mexicana había tenido muchos logros, que tenía todavía logros por cumplir, y que no se podía descartar una gesta tan importante con tanta irresponsabilidad. Yo creo que la novela no se comprendió literariamente tampoco en su origen, y me parece que pertenece a una de las tradiciones más arraigadas y más importantes de la lengua castellana, que es la tradición picaresca. Si ustedes recuerdan novelas como El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, una novela picaresca, es una novela escrita en primera persona, y el pícaro
es alguien cuyo único móvil en la vida es tener un amo que lo beneficie. Y en función de tener un amo, él hace lo que sea para conseguirlo. Y dice Francisco Rico, que es uno de los grandes teóricos de la novela picaresca, dice: ninguna negra honra mancha el alma del pícaro. Es decir, el pícaro no tiene una honra que pueda ennegrecerlo o enmancharlo, ¿no? Simplemente él es eficiente y busca lograr su propósito. Bueno, eso es lo que hacen los generales de Jorge Ibargüengoitia. Lo único que les interesa es seguir adelante y avanzar hasta llegar al puesto del pícaro de pícaros, que es el presidente de la República. Entonces, en ese camino, todos se comportan de esa manera. Entonces, el pícaro, en vez de que sea el pobre que viene de las orillas de la sociedad, y es un efecto de contraste en la novela que cuenta cómo es la sociedad, en el caso de Los Relámpagos de Agosto, todos los personajes son pícaros, todos están inmersos en el mismo drama, o sea, todos se quieren traicionar entre sí a ver quién es el que se queda con qué puesto, ¿no? Y de eso trata esta novela. Y las siguientes novelas no hay tiempo para hablar de todas ellas, como tampoco hablamos de toda la obra de Carlos Monsiváis, pero me gustaría mencionar nada más, por ejemplo, una fabulosa comedia de enredos, Estas ruinas que ves. Es una historia que tiene que ver también con el malentendido, el equívoco. Se ubica en la ciudad de Cuébano. Para Jorge Ibargüengoitia, Cuébano es el otro nombre de Guanajuato. Es así como él habla de las costumbres que él conoció desde niño y en la adolescencia. Y es una historia en donde un profesor universitario llega a dar clases y en una borrachera un colega le dice, hablan de una alumna que es particularmente guapa, que se llama Gloria, y un colega le dice: uy, pero pobre Gloria, hombre, tan guapa, pero fíjate que tiene un padecimiento cardíaco. Y ya el cardiólogo dijo que la primera vez que haga el amor y tenga un orgasmo, se va a morir de un infarto. Entonces ella, si alcanza un éxtasis erótico, va a fallecer. Entonces el hombre que la ame es un asesino en potencia. Para esto, naturalmente, Paco, que es el profesor que ha llegado a Cuébano, ya se había prendado de ella. Ella es muy coqueta con él y él dice: no, pero yo no puedo intentar nada con ella porque se siente culpable de cualquier cosa que pudiera hacer. Y mientras tanto ella tiene todo tipo de amoríos y todo. No pasa nada hasta que resulta que él confronta al amigo que le dijo esta cuestión de que iba a morir, y el otro le dice: ¿de qué me estás hablando? Y dice: no, pues esto que dijiste. Uy, dice, las tonterías que se me ocurren cuando estoy borracho, ¿no? Ahora, con este enredo y este malentendido, nos narra una vida de una ciudad de provincia pequeña, muy católica, en donde más o menos nos va poniendo en contacto con cómo es la gente y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de un periodista que llega y le dice a una persona que es así un pretendido, un intelectual más o menos importante, le dice: sabemos que es usted ilustre, ¿puede decirnos a qué se dedica? Es decir, lo califica de ilustre y luego le pregunta a qué se dedica. Obviamente no tiene la menor idea de quién es él, ¿no? Y así toda la novela está hecha a partir de estos malentendidos, y ese es uno de los grandes méritos de Jorge Ibargüengoitia. En ocasiones él acudió a una fórmula muy especial del sentido del humor, que es el escribir en un lenguaje que permite que el lector entienda algo muy distinto a lo que entiende la persona que está escribiendo el texto. ¿A qué me refiero? La novela Los Relámpagos de Agosto está escrita por José Guadalupe Arroyo y es un general de la Revolución Mexicana que habla en primera persona y que trata de enderezar su reputación porque mucha gente ha hablado mal de él. Y entonces él habla muy bien de sí mismo, pero dice cosas como estas. Dice: no, mi carácter muy honesto. Dice: bueno, tan honesto que a veces me ha metido en problemas con la policía. Entonces uno dice: a ver, ¿cómo es posible que tenga un carácter tan honesto y lo metió en problemas con la policía? Uno ya empieza a desconfiar de él, ¿no? Como en Estas ruinas que ves, alguien dice: no, el gobernador hizo una cena íntima para 150 personas, ¿no? Pues claro, si es una cena íntima, pues ya no puede tener 150 personas. Entonces, se dice una cosa para que el lector entienda otra. Entonces, el protagonista que cuenta su historia en primera persona, en realidad lo que está haciendo es, sin darse cuenta, acusándose
de todo, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, cuenta una batalla y dice, esta batalla la hubiéramos ganado si yo no me hubiera ido antes, pero tengo que decirles que no me fui de ahí por cobarde, sino porque tenía que atender un asunto en el vecino pueblo de no sé dónde, y naturalmente uno piensa, claro, que se fue por cobarde, ¿no? Entonces uno va entendiendo todo al revés, y eso es muy difícil de utilizar en literatura y lo hace en forma maestra Jorge Ibargüengoitia. Se basó en muchas novelas que entonces circulaban en las librerías de viejo, de generales de la Revolución Mexicana que querían ganar una reputación por medio de la escritura que no habían ganado en el campo de batalla. Entonces eran generales sin gloria que de alguna manera pretendían incorporarse a la gran historia patria, autodefendiéndose, pero de una manera tan torpe en que acababan más bien inculpándose, ¿no? Entonces, lo que es un pliego de descargo, lo que pretendería defender a estas gentes, se convierte en un acta de acusación y acabamos nosotros condenándolos. Y los condenamos a través del saludable remedio de la risa. Entonces, en la obra de Jorge Ibargüengoitia prácticamente no queda títere sin cabeza. Eso es con cabeza, perdón, no queda títere con cabeza. Todo tiende a un sentido del humor profundamente radical y reverente. Hacia 1981-82, poco antes de que muriera Jorge Ibargüengoitia en su accidente de aviación, Carlos Monsiváis fue a Berlín, donde yo vivía, y pasamos varios días juntos, y él en aquella época estaba muy empeñado en tratar de demostrarme a mí que José Agustín y los escritores de la contracultura mexicana no valían mucho. Él tenía una cruzada contra estos escritores en aquel momento, algo que también a mí me parecía paradójico, porque yo creía que si alguien podía entender los efectos de la contracultura, la relación de la cultura de masas, el rock con la mirada juvenil y la obra de escritores como el primer Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña, Juan Tobar, José Agustín, los llamados escritores de la onda, era precisamente Monsiváis, y sin embargo él los tenía relegados, ¿no? Muchos años después, en privado, iba a decir que de perfil la novela de José Agustín era extraordinaria, pero ya no escribió nada al respecto. Y entonces, en medio de esta cruzada contra los escritores de la onda, y además a Monsiváis le gustaba mucho reaccionar ante los gustos del otro, o sea, como les digo yo, le gustaba ser él un criterio de autoridad y entonces tratar de convencer al otro, y quizá movido por esta dinámica, de pronto me dijo, el mejor novelista que hay en México es Jorge Ibargüengoitia. A mí me sorprendió porque no le había yo escuchado esta opinión, él no había escrito mucho al respecto, existía este antecedente del desacuerdo que habían tenido con la crítica teatral, y me desconcertó, fue muy eficaz como un mandoble inesperado, y me quedé esperando en que tiempo después él escribiera algo sobre Ibargüengoitia, recuperara esta afición que tenía por él. No lo hizo, y ahí quedó esto como una anécdota suelta. Y de algún modo a Jorge Ibargüengoitia le costó trabajo entrar al canon de la literatura mexicana. Es muy interesante ver cómo se construye la tradición y cómo nosotros vamos valorando a los autores. Nunca le han faltado lectores fervorosos a Ibargüengoitia, es uno de los autores más disfrutados y leídos de México, pero durante mucho tiempo no pertenecía al canon de la academia y de la crítica más importante, quizá precisamente por esta irreverencia y porque el sentido del humor usado de manera tan extensiva era visto como algo más digno de una diversión que de una profundización en los problemas, y no se advertía tampoco los sutiles recursos que pone en juego en sus entramados narrativos tan bien pensados, tan bien calculados y de tanta eficacia, porque creo que una de las cosas más disfrutables en la literatura es el sentido del humor, pero una de las cosas peores de la literatura es cuando alguien se hace el chistoso. O sea, cuando alguien se hace el chistoso y eso no funciona, o sea, un mal chiste es terrible. O sea, hay que realmente calcular muy bien el humor. En ese sentido es como nitroglicerina, si no se usa bien estalla la página, y creo que lo usó de manera extraordinaria. Pero pasó mucho tiempo en que Jorge Ibargüengoitia entrara realmente al canon de nuestra literatura. En 1995 Víctor Díaz Arciniegas, un gran filólogo mexicano, y yo recibimos
el encargo de hacer la edición crítica del atentado y los relámpagos de agosto para una serie que se llama Archivos, que publica la UNESCO, y que son libros como muy contundentes, que tienen todo un aparato crítico y tienen muchos ensayos sobre Ibargüengoitia, etc. Entonces, quienes hacían el libro sobre Borges tenían la dificultad de que se habían escrito sobre Borges bibliotecas enteras. Entonces, ¿cómo seleccionar los textos esenciales para leer a Borges? En cambio, nosotros teníamos el problema contrario. No había un aparato crítico sobre Ibargüengoitia. Había un libro solitario de una escritora argentina exiliada en México, Ana Rosa Domenela, sobre Ibargüengoitia, pero prácticamente no había muchos textos sobre él. En aquel tiempo empezaba Internet, entonces nos metimos a Internet, Víctor Díaz Arciniega y yo, a buscar algo de Ibargüengoitia, y encontramos una nota promisoria que decía nuevos estudios sobre Jorge Ibargüengoitia. Dijimos, esta es la nuestra. Abrimos esa página y decía Víctor Díaz Arciniega y Juan Villoro preparan una investigación. Éramos nosotros, era como un tema para Ibargüengoitia. Entonces, era un lector verdaderamente leído y muy importante. Comparto con ustedes, ya terminando, que en una ocasión participé en un congreso en Zamora, Michoacán, en el que yo era el más joven de los participantes en aquel entonces, y terminadas las discusiones, el tema era la traducción literaria, no tenía que ver con ninguno de nuestros dos autores, tenía que ver con otras cosas, pero terminada la discusión, pasamos a esas tertulias en donde probablemente se dice lo más interesante en un congreso, y al calor de los tequilas empezamos a hablar de libros y cosas que nos apasionaban, y de pronto surgió el tema de Ibargüengoitia, y todos empezamos a contar anécdotas surgidas de sus textos, como si habláramos del más simpático pariente de nuestra familia. Es decir, era un escritor que a todos nos unía, que a todos nos apasionaba, y que conocíamos de memoria historias de él como si nosotros fuéramos de su prole. Algo verdaderamente único. En ese grupo estaban personas llamadas a ocupar cargos muy importantes en la cultura mexicana: el futuro director de la Academia Mexicana de la Lengua, el futuro director del periódico El Universal, el ya director del Colegio de Michoacán, el futuro director del Fondo de Cultura Económica, el futuro director de la Facultad de Filosofía y Letras, el futuro director de la Biblioteca Nacional. Fíjense ustedes cuántas instituciones importantísimas. Ninguno de los presentes, yo incluido, habíamos considerado necesario escribir sobre Ibargüengoitia. Es decir, nos apasionaba, pero no lo considerábamos como material de nuestro trabajo crítico. Algo verdaderamente extraño, incluso pasando por la prueba que ya habíamos hecho de la lectura tan placentera que habíamos tenido de él. Entonces ese era el tipo de trato que recibía Ibargüengoitia, digámoslo así, hasta principios de los años 90, en que se leía mucho, pero no tenía esta estatura que ahora afortunadamente ha ido adquiriendo, y como yo les decía, creo que pertenece a lo más rico de la cultura mexicana y se puede asociar con lo más señero de nuestra tradición picaresca. Entonces, aquella frase suelta que dijo Carlos Monsiváis, el mejor novelista de México es Jorge Ibargüengoitia, quedó sin obtener una reparación por escrito hecha por el propio Carlos Monsiváis, árbitro incontestable del gusto, pero futuras generaciones creo que le han dado su lugar a Jorge Ibargüengoitia y tiene el sitio que hoy merece. Y yo creo que para concluir, pues podríamos pensar que si un lema pudiera definir la trayectoria de estos dos autores, sería uno de una tía de Jorge Ibargüengoitia, que tiene que ver con la manera risueña de entender las desgracias. Es decir, hay muchas veces en que el destino nos tiende una celada, nosotros sentimos que no hay remedio para nada, pero podemos acudir al papel compensatorio de la risa para sentir que las cosas, por difíciles que sean, tienen una manera de ser sobrellevadas. Y la frase proviene de una tía de Jorge Ibargüengoitia, una tía guanajuatense, y con esto termino, y ella decía: la vida quiso que fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Muchas gracias.